Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha cautivado a muchísimos de ustedes, una historia de amor, de segundas oportunidades y de la fuerza inquebrantable de un sentimiento que parece desafiarlo todo. Si eres fanático de las narrativas intensas, llenas de pasión, dolor y esperanza, entonces quédate porque hoy hablamos de El amor vuelve, Halil Ibrahim y Esla, segunda oportunidad juntos. Prepárense para un viaje emocional porque vamos a desgranar cada uno de los giros de esta fascinante trama. Y antes de empezar, ya saben, si este tipo de contenido les gusta, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. La vida a veces nos presenta caminos que se bifurcan, que nos separan de las personas que amamos, pero también nos da la oportunidad de reencontrarnos, de sanar heridas y de demostrar que el amor verdadero, ese que se forjó en las adversidades, es capaz de superar cualquier obstáculo. Esa es precisamente la esencia de la historia de Halil Ibrahim y Esla. Estos dos personajes, que hemos llegado a querer tanto, nos han demostrado a través de sus pantallas lo que significa luchar por un amor que nació en circunstancias nada fáciles, un amor que se vio puesto a prueba una y otra vez pero que al final, parece haber encontrado su camino de regreso. ¿Recuerdan las primeras veces que vimos a Halil Ibrahim y Esla juntos? La tensión, la fuerza de sus miradas, esa conexión casi palpable que prometía una historia de amor inolvidable. Desde el primer instante se percibía una química innegable entre ellos, una atracción magnética que traspasaba la pantalla. Era evidente que sus almas se habían reconocido, que algo profundo los unía, a pesar de las circunstancias que los rodeaban. Pero como en toda gran narrativa, el camino hacia la felicidad rara vez es lineal. Vimos cómo sus vidas tomaron rumbos distintos, cómo las circunstancias y las decisiones, a veces erróneas, los separaron. Las promesas rotas, los malentendidos, el dolor que dejaron las ausencias, todo eso formó parte de su viaje. Y para muchos de nosotros fue difícil ver cómo su amor, que tanto prometía, parecía desvanecerse ante nuestros ojos, dejándonos con un sabor agridulce y la esperanza de un posible regreso. Sin embargo, lo que hace tan especial esta historia es precisamente esa capacidad de resurrección. El título mismo, El amor vuelve, no podría ser más acertado. Hablamos de una segunda oportunidad, de esa chispa que se niega a extinguirse, de ese sentimiento que a pesar del tiempo y la distancia, sigue latente, esperando el momento oportuno para renacer. La evolución de Halil Ibrahim y Esla a lo largo de la trama es fascinante. Hemos sido testigos de sus luchas internas, de cómo han tenido que lidiar con sus propios demonios, con las consecuencias de sus actos pasados, y sobre todo, con el peso de un amor que, aunque sea doloroso recordarlo, sigue ahí, como una brasa que espera ser avivada. La segunda oportunidad que se dan estos dos personajes no es algo que se presente de la noche a la mañana. Es un proceso, a menudo doloroso, de redescubrimiento. Se trata de perdonar, tanto a uno mismo como al otro. Se trata de entender que el pasado no puede ser borrado, pero sí aprendido. Hemos visto cómo Halil Ibrahim, quizás con esa dureza que lo caracteriza, ha tenido que confrontar sus propias vulnerabilidades y reconocer el valor incalculable de Esla en su vida. No ha sido fácil para él admitir sus errores, pero la intensidad de sus sentimientos por Esla lo ha empujado a crecer y a madurar. Y Esla, con esa fortaleza y esa dulzura que la definen, ha tenido que decidir si el amor que una vez sintió es lo suficientemente fuerte como para volver a abrir su corazón y confiar de nuevo, a pesar de las heridas del pasado. Uno de los aspectos más intrigantes de esta segunda oportunidad es la forma en que la serie ha construido este reencuentro. No es un simple se encontraron por casualidad y todo volvió a ser como antes. No, aquí hay capas, hay desafíos que deben superar juntos. Pensemos en los obstáculos externos, las personas que quizás no desean que su amor florezca, las situaciones que intentan separarlos una vez más. La trama se enriquece con la presencia de personajes secundarios cuyas intenciones pueden ser ambiguas o directamente opuestas a la felicidad de la pareja. Y por supuesto los obstáculos internos, las dudas, los miedos, las cicatrices que quedaron de sus experiencias pasadas. Cada pequeño paso que dan hacia el otro, cada conversación sincera, cada mirada que se cruzan, está cargada de significado y de la esperanza de que esta vez sea la definitiva. Han aprendido que la comunicación es clave, y hemos sido testigos de diálogos profundos y reveladores donde ambos expresan sus miedos y sus anhelos. Es importante destacar la evolución de sus personajes. Halil Ibrahim, quizás en un principio parecía impulsado por la venganza o un sentido de deber,
ha ido mostrando facetas más profundas de su personalidad. Hemos visto su lado protector, su ternura oculta y sobre todo, el amor genuino que siente por Sla. Su transformación es un claro ejemplo de cómo el amor puede ablandar el corazón más endurecido. Y Sla, esa mujer que ha tenido que ser fuerte en muchas ocasiones, ha demostrado que también anhela el amor, la comprensión y la paz que parece encontrar al lado de Halil Ibrahim. Su resiliencia y su capacidad para perdonar son admirables. La química entre los actores es, sin duda, uno de los pilares de esta historia. Logran transmitir esa intensidad, esa conexión, esa pasión que hace que el espectador se involucre emocionalmente y desee que su amor triunfe. Cada gesto, cada suspiro, cada abrazo se siente real y conmovedor. Analicemos un poco más a fondo qué implica esta segunda oportunidad. No se trata solo de volver a estar juntos románticamente, sino de reconstruir una relación sobre bases más sólidas, más maduras. Implica comunicarse de una manera diferente, ser más honestos, más transparentes. Significa que ambos han aprendido de sus errores y están dispuestos a luchar por un futuro en común. Hemos visto momentos de duda, de recaída, donde parece que la historia se repite, pero es precisamente en esos momentos cuando la verdadera fuerza de su amor se pone a prueba, y afortunadamente, a menudo sale victoriosa. La serie no rehúye mostrar los conflictos y las dificultades, lo que hace que su eventual reconciliación sea aún más creíble y gratificante. Y hablemos de las escenas que nos han dejado sin aliento, esas escenas que nos han hecho suspirar de emoción o de angustia. Los diálogos cargados de sentimientos, las miradas que lo dicen todo, los gestos pequeños pero significativos. La forma en que la serie ha construido la tensión romántica, alternando momentos de dulzura extrema con otros de conflicto y desesperación, es magistral. Los momentos de vulnerabilidad compartida, donde se abren el uno al otro, son especialmente poderosos. El clímax de su reencuentro, ese momento en el que deciden apostar de nuevo por su amor, es sin duda uno de los más esperados por todos los seguidores. La forma en que se ha desarrollado después, con la necesidad de demostrar que este amor es real y duradero, es lo que mantiene la expectación y nos mantiene pegados a la pantalla, esperando ver qué sucederá a continuación. Además de la trama romántica principal, es interesante observar cómo el desarrollo de sus historias individuales, sus luchas personales, también influye en su relación. Cómo sus experiencias fuera de la pareja los han moldeado y cómo, al reencontrarse, deben integrar esas nuevas versiones de sí mismos en su vínculo. La serie nos enseña que el amor no es estático, que evoluciona, que requiere esfuerzo y dedicación constante. Las experiencias de vida los han hecho más fuertes, más sabios, y esa madurez es lo que ahora les permite construir un futuro más sólido. Y que las segundas oportunidades, aunque aterradoras, pueden ser el catalizador para un amor aún más fuerte y profundo. No es solo volver a lo que fue, es construir algo nuevo y mejor. En resumen, la historia de Halil Ibrahim y Sla, El amor vuelve, segunda oportunidad juntos, es un testimonio de la resiliencia del amor. Hemos visto cómo a pesar de las separaciones, las dificultades y los errores del pasado, ese sentimiento profundo ha logrado encontrar su camino de regreso. Su viaje nos ha enseñado sobre el perdón, la importancia de la comunicación y la fuerza que se puede encontrar en las segundas oportunidades. Es una narrativa que nos recuerda que incluso cuando pensamos que todo está perdido, el amor verdadero tiene la capacidad de renacer y de superar cualquier adversidad. Es una historia que nos inspira a creer en la posibilidad de segundas oportunidades, tanto en el amor como en la vida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este repaso de la historia de Halil Ibrahim y Sla. Ha sido un placer desgranar juntos los altibajos de su inolvidable romance. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Cuál fue su momento favorito de esta segunda oportunidad? ¿Qué es lo que más les emocionó de su reencuentro? ¿Creen que su amor superará todos los obstáculos que aún puedan aparecer? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y sus experiencias, su interacción es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos que también aman esta historia y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para seguir disfrutando de contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo.